Molt bé, doncs continuaremos con la quinta y última mesa, el reto de la descarbonización. Llamamos descarbonización, ¿no?, por hacer un poco de contexto inicial, a la reducción significativa, o incluso la supresión, a veces también hay quien habla de la compensación, hablaremos de ello, de las emisiones de CO2 en las actividades económicas, humanas. Para hablar de ello tenemos a los siguientes ponentes: Assumpta Ferran, directora general de Energía de la Generalitat de Cataluña; Enric Bracis, responsable de Relaciones Institucionales de Endesa en Cataluña; y Sandra Orts, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Vueling. Muchas gracias a los tres por estar aquí, por participar con nosotros. La primera pregunta quiero formularla a todos los ponentes. En los últimos años ha habido grandes avances para reducir la huella de carbono en los medios de transporte, aunque en muchas ocasiones han sido medidas dispersas y rara vez sujetas a un programa común. ¿Qué pasos deben darse desde las instituciones y las empresas para dar un empujón definitivo a la descarbonización de la movilidad? Señora Ferran, ¿se quiere comenzar? Sí, muy buen día. Se han dado muchos pasos porque al final el transporte supone el 40% del consumo energético del país. Por tanto, es un porcentaje altísimo y además más del 95% depende de combustibles fósiles. De quemar combustibles fósiles. Por tanto, llevamos muchos años intentando diversificar ese 95% y, evidentemente, reducir emisiones. Dejando aparte todo el tema de intercambio modal, racionalización del transporte, aquí lo que ha habido siempre es buscar esas fuentes alternativas de otros combustibles. Y hemos pasado por todo. Antes hablabais del SAF. Bueno, el SAF en realidad es un biocombustible. Ya pasamos por la etapa del biocombustible en la carretera. La carretera es el 80% del consumo energético del transporte. Por tanto, es clave, ¿no? Pues ya pasamos por la etapa de los biocombustibles, pasamos por la etapa de otro combustible fósil, el gas natural, y al final 2008-2009 ya se pone encima de la mesa de forma clara y concreta vehículo eléctrico. Y eso, que ya tendría que ser una certeza, llega a otra ambigüedad que se sucede alrededor del 2013. En el 2013 otra vez hablamos que si los motores térmicos pueden ser mucho más eficientes de lo que son, dejando aparte las leyes de la termodinámica y de la física, que parece que no existen, pues igual van a ser mucho más eficientes. Además, se habla del Clean Diesel Tech, es decir, que tendremos un diésel muy limpio, que casi no emitirá nada, y por tanto el eléctrico vuelve a caer. Y luego ya estamos en el Dieselgate 2015, que ya es clarísimo. Ese es el camino, la electrificación del transporte por carretera. Es ese, no son más. Aún así estamos dando tumbos, esos tumbos para alargar el chiclet, pero que ya está. Antes me parece que hacíais una pregunta, ¿sabemos cuál es el futuro? Sí, es eléctrico. El futuro de la carretera es eléctrico, tanto para vehículo pesado como para vehículo tipo turismo. Y estamos aquí y tenemos unos retos que conocemos, tecnológicamente lo sabemos que hemos de poner más potencia en la carretera, más infraestructura de recarga, que tiene que ser más fiable, pero ese es el camino. Y es allí donde vamos a orientar toda la política energética para la movilidad por carretera. Me hablaba únicamente de la movilidad por carretera. Que es el 80%. Que es lo más importante. Claro. No sé, desde el punto de vista de Endesa, ¿cómo lo ven, no? Desde el punto de vista de Endesa, en la parte de movilidad, nosotros somos un proveedor de soluciones de recarga para vehículos eléctricos. Nosotros llevamos tiempo ayudando a que los usuarios finales pues, puedan tener estaciones de recarga. Estaciones de recarga de acceso público, estaciones de recarga en sus domicilios particulares o en las empresas y también ayudando a electrificar lo que son flotas de autobuses urbanos, también promoviendo pues, lo que son puntos de recarga para autobuses que son diferentes a los que conocemos de los vehículos eléctricos. En España tenemos más de 16.000 puntos. 5.000 de estos son de acceso público y los 11.000 restantes son particulares, algunos con empresas y otros en domicilios de clientes. Y esto lo hemos comentado con la directora general. La visión de cómo ha de evolucionar la red de puntos de recarga ha ido cambiando. Durante mucho tiempo se ha estado trabajando mucho en lo que se llamaba la carga de oportunidad, en poner puntos de recarga pues, en centros comerciales, por Aventura, por ejemplo, donde hemos instalado puntos de recarga, en estaciones de esquí, donde uno puede ir, va a estar unas cuantas horas y allí puede aprovechar para recargar el vehículo.
Y ahora mismo se está poniendo el foco en lo que es extender la red de puntos de recarga en las principales vías de comunicación, en carreteras, autovías y autopistas, con además puntos de recarga lo que son rápidos y ultra rápidos. Estamos hablando de más de 150 kilovatios. Yo creo que ahora mismo la prioridad que tenemos todos para dar garantía y dar tranquilidad a las personas que se van a comprar un vehículo eléctrico es que esa red de puntos de recarga rápidos y ultra rápidos pues esté disponible lo antes posible. Y los principales problemas, y esto se ha comentado ya en la mesa anterior, pues es que la tramitación de los permisos y de los proyectos para instalar un punto de recarga de estas características pues está siendo excesivamente larga. Y aquí ha habido cambios normativos y se han desarrollado decretos ley para intentar facilitar que la tramitación de estas instalaciones sea más ágil, con declaración responsable, con comunicación previa, pero a la hora de la realidad nos encontramos que hay muchos municipios que, pese a que la ley dice que se pueden tramitar de una determinada manera, todavía no lo están haciendo y que entonces te obligan a unas tramitaciones, como hemos oído, que pueden durar meses e incluso más allá de un año y medio. Y creo que es el principal reto que tenemos, se ha comentado antes, ¿no? Mejorar toda la tramitación y la burocracia que hay al respecto. Discúlpeme, señora Orsara, voy hacia usted, porque cuando he escuchado que decía que la tramitación no acaba de funcionar, he sentido una perturbación en la fuerza de la señora Farrán, que no está muy de acuerdo con esto. No estoy muy de acuerdo, porque todos los que nos dedicamos a este mundo sabemos que hay dos partes de tramitación. Uno es la línea eléctrica que tiene que llegar a esa infraestructura, una línea eléctrica que tiene que llevar mucha potencia. Aquí ya no hablamos de puntos de recarga domésticos, aquí hablamos de megavatios. Y no de pocos, estamos hablando pues, de 400, bueno, ya vamos a potencias muy elevadas. Eso necesita líneas eléctricas dedicadas que te lleven la electricidad hasta allí, o sea, extensiones de red, lo que le llamamos. Esa es una parte, y esa extensión de red no va por declaración responsable, eso efectivamente va por autorización, y aquí solo entramos dos, la compañía distribuidora y la administración energética. Lo que pasa es que esa red atraviesa pues, muchos sitios. Y esos sitios, pues a veces dicen, por aquí no pasas, esto tienes que expropiarlo, ahora da la vuelta, ahora gira. Y esa parte pues tiene una complejidad conocida y la trabajamos conjuntamente, caso por caso. Luego está la parte de que ya llega la electricidad, tenemos el punto de recarga, pero eso hay que autorizarlo. Y eso sí que es declaración responsable, pero aunque sea declaración responsable, te piden permisos de todo y demás. Y esa es la parte que dices, oye, esto legalmente, teóricamente está resuelto y aún así se piden muchos permisos. Por tanto, es esta parte que parece imposible de solucionar si solucionamos la primera, con esa gran infraestructura que es la que piden al final los usuarios, piden poderse mover todos los kilómetros que quieran, 3.000, 4.000, los que quieran, como hacen con la gasolina. Esa es la gran infraestructura, esa es la que vamos a resolver con esos pisos. La otra infraestructura muy interesante para dar flexibilidad al sistema, pues ya vendrá si es que los municipios quieren. Si no quieren, pues nos quedaremos con la grande. Pero es que al final hay que avanzar. Este no puede ser el bloqueo, ¿no? Porque si cuando la normativa ya dice ese no es el bloqueo, pero aún está, pues hay que continuar. O sea, no hay que parar. Y yo me atrevería a decir que en muchos casos estamos diciendo que hay un bloqueo administrativo porque en realidad nos pensábamos que la electricidad sale del suelo y más a esas potencias como si nada, ¿no? No, hay que traerla. Y algunos de los que están obligados a prestar ese servicio de recarga, pues se han puesto el último día. Y claro, el último día resulta que luego es culpa de la administración, ¿no? Es que esto lleva lo suyo, ¿no? Por tanto, no es cierto. Abriendo el foco, estábamos hablando de descarbonización muy centrado en el sector de la carretera, puntos de recarga, pero ¿qué pasa, ¿no? Con una compañía como Vueling? ¿Qué pasos hacia la descarbonización se puede hacer en el sector aéreo? Bueno, yo creo, se ha comentado mucho en la mesa anterior también, lo bueno de la aviación es que la solución ya existe. Antes estaba comentando que en el caso del coche se estuvo muchos años dando vueltas. En el sector de la aviación hay un consenso total entre las aerolíneas fabricantes de cuál es la real solución, que es el SAF y que además no requiere de cambios en las aeronaves. Nosotros somos, Vueling ha sido la primera aerolínea que desde hace un año y medio suministramos SAF a diario en el aeropuerto del Prat. Y esto lo podemos hacer justamente porque tú lo que tienes de capacidad de hacer con el SAF es mezclar
sustituirlo con el combustible fósil. Entonces, a medida que hay más producción, puedes irlo incrementando. Cosa que nos da una gran ventaja en el sentido de no tener que hacer cambios. Entonces, la pregunta es cuál es el inconveniente, porque no estamos utilizándolo más. Y el problema es, como decían bien antes mi compañero Pera, es la falta de producción, la falta de incentivación. Hoy, por ejemplo, escuchábamos al ministro hablar de la gran inversión en la alta velocidad, pero a nivel de SAF no está habiendo una inversión cuando además el sector del turismo, el 80% de los turistas llegan a este país por avión y es un sector que representa el 12% del PIB. Entonces, realmente hay una necesidad real que creemos totalmente en la intermodalidad, pero es imposible sustituir la aviación, sobre todo en un país donde tenemos islas, el 50% de los vuelos domésticos son insulares, no hay una solución real en este sentido. Entonces, el SAF es la línea prioritaria porque descarboniza, reduce las emisiones en un 80%, incluso el SAF sintético, que es el de última generación, llega a descarbonizar hasta un 100%, y luego hay otras alternativas que también se están trabajando, que es la mejora de la eficiencia de la flota, tanto de descarga de pesos en los aviones, esto reduce mucho las emisiones, y digitalizar todo lo que antes se cargaba de papeles manuales, materiales del avión, esto ha ayudado, pero sobre todo el cambio de aviones. Nosotros este año hemos traído 4 aviones que se llaman A321 Neo, que reducen un 20% respecto a las aeronaves que teníamos. Entonces, esta es una línea también importante. Y la tercera es trabajar la eficiencia de las trayectorias de vuelo. Tú puedes volar en línea recta o puedes volar haciendo zigzags. A día de hoy, nosotros no volamos en línea recta porque el cielo único europeo es una iniciativa que lleva muchos años que está y no ha sucedido. Entonces, tienes que volar por los espacios aéreos que están divididos. Señora Ors, le pregunto a usted directamente, ¿cuál es la petición, ¿no?, que una compañía aérea como Vueling puede hacerle al resto de actores, tanto públicos como de gestión del aeropuerto, para que este SAF, para que estas posibilidades de descarbonización se implementen, lleguen más allá? Primero, es incentivar la producción. Por ejemplo, nosotros una cosa que decimos mucho es: estamos perdiendo la carrera. Tenemos países como Estados Unidos y Reino Unido que han puesto paquetes muy potentes y que están luchando por una independencia energética, que es lo que nosotros necesitamos tener. Entonces, por ejemplo, a Estados Unidos, a día de hoy hay estados donde se puede cargar SAF a un precio menor que el combustible fósil. Aquí nosotros estamos pagando el SAF entre 3 y 5 veces más. ¿Es un problema de los productores? Es un tema de que a día de hoy no hay la incentivación necesaria en este sentido. Y como de todos los retos salen oportunidades, nosotros este verano, también juntamente con Iberia, siempre hablamos que la producción del SAF, porque aparte de solucionar el problema de descarbonizar, es una oportunidad para crear una industria nueva. Hicimos un estudio con Pricewaterhouse y al final lo que salió es que España tiene espacio para 30, 40 plantas que serían suficientes para cubrir la demanda y aparte poder ser exportador, y que esto generaría 270.000 empleos y 56.000 millones de PIB. Entonces, tenemos como una doble variante. Por una, descarbonizar un sector que es clave para la economía, y por la otra, crear una nueva industria que además a nivel de Cataluña, y lo presentamos también hace unos meses desde Vueling, también se hizo el cálculo de poder crear alrededor de 40.000 puestos de trabajo y 10.000 millones de euros en PIB, creando entre 3 y 4 plantas en Cataluña. Aquí hay muchos retos también, porque sí que es verdad que esto se hizo con un análisis de todos los residuos. Evidentemente, para crear estas plantas necesitas energías renovables que tienen que conectarse, pero realmente creemos que es una oportunidad también para el país a nivel de crecimiento. Para el señor Bracis, me gustaría preguntarle cuál es la estrategia preeminente por la que ha apostado Endesa a la hora de avanzar en la descarbonización. Bueno, el primer eje y fundamental es sustituir las centrales que están utilizando combustibles fósiles por energías renovables. Hay 2 tipos de centrales que consumen o consumían combustibles fósiles, las de carbón y las que consumen gas. Las grandes centrales de carbón ya se han cerrado todas en la península. De hecho, incluso se han cerrado más tarde de lo que nosotros teníamos previsto, porque el Gobierno nos obligó a mantener alguna en funcionamiento por un tema de garantizar el suministro, pero se han cerrado todas. Ahora quedan pequeñas centrales en los sistemas insulares, en Canarias y Baleares, y el objetivo es cerrarlas en 2026, 2027, que estén cerradas. Es decir, el carbón prácticamente ya está abandonado. Respecto al gas natural, el objetivo que tenemos es llegar a cerrar las centrales de gas y tener una generación completamente descarbonizada en 2040.
Esto nos obliga a crecer en energías renovables. En nuestro plan de inversión de los próximos años, la principal partida pues, es desarrollar centrales pues, eólicas y fotovoltaicas para ir creciendo en generación renovable, que ha de sustituir a toda la generación que tenemos con combustibles fósiles. Este sería el eje principal. La segunda estrategia es ayudar a electrificar los usos que hacemos en la sociedad, sea en edificios, sea en la industria o sea en el transporte, es decir, sustituir también usos con combustibles fósiles por electricidad. Y ahí estamos pues, ayudando a desplegar la red de puntos de recarga para ayudar a la electrificación del transporte. Estamos ayudando a determinadas industrias a sustituir determinados usos que hacen térmicos por soluciones eléctricas, y lo mismo pues, a nivel de los edificios, pues, por ejemplo, con climatización, utilizar la bomba de calor, en definitiva, pues, ayudar a que todos utilicemos cada vez más electricidad, que además esa electricidad pues, va a ser producida sin emitir CO2, ¿no? Cada vez hay más voces, ¿no?, que hablan de que el futuro de España en energía verde puede ser brillante si se convierte en un gran productor. Hay condiciones geográficas para ello. La pregunta es cómo pueden aprovechar los diferentes sectores esta generación local de energías como la eólica o la solar. No sé, señora Ferran, si quiere empezar. Bueno, la eólica y la solar son energías, primero, eléctricas y, segunda, dependen de la meteorología. Nuestros consumos no dependen de la meteorología, dependen de lo que queramos hacer, ¿no? Por tanto, lo que necesitamos es integrar esas energías renovables en el sistema. Y integrarlas quiere decir que la oferta y la demanda vayan coincidiendo y que la meteorología no sea el problema. ¿Qué papel tiene la movilidad en esta integración? Fundamental. ¿Por qué? Antes se ha hablado en una mesa anterior, ¿no? Al final, la movilidad eléctrica va asociada a baterías almacenaje de electricidad. Y almacenaje quiere decir gestión, quiere decir integración de esas renovables. Por tanto, fijaros que a fecha de hoy, un vehículo eléctrico existente durante el año 23 se habrá movido con un 50% de energías renovables, porque es el mix eléctrico que tenemos ya en este momento, un 50%. Y si miramos descarbonizado, que aquí tendríamos que incluir también a la nuclear, más del 80%. Por tanto, en cuanto a descarbonizado, ya. Pero es que tiene que hacer otro papel: integrar esas renovables. Si no, no seremos una potencia renovable, porque lo estamos viendo este año, ya hemos tenido 200 horas donde el precio de la electricidad ha sido cero. ¿Y quién estaba produciendo en aquel momento? La eólica y la fotovoltaica. ¿Quién va a invertir si cuando ellos producen vale cero? Y quien dice cero, dice un montón de horas más que evidentemente no eran rentables, ¿no? Por tanto, o las integramos o no se invertirá en esas renovables. Y esa integración no está en el radar. Y cuando digo no está en el radar, si miramos si estamos haciendo bien los deberes o no, vemos que España está corriendo muchísimo en introducción de renovables. Pero y en introducción de flexibilidad. La flexibilidad es la de vehículos eléctricos. Ni de lejos estamos asumiendo los objetivos. La flexibilidad es que la demanda pueda jugar. Ni siquiera la regulación nos lo permite. La flexibilidad es que vaya entrando más baterías en el sistema. Bueno, aún casi no está ni regulado. Por tanto, o arreglamos esto e integramos estas renovables, o no sé si seremos una potencia o no lo seremos. Lo que pasa es que la gente no va a invertir, y si no invertimos no lo seremos. Por tanto, aquí la movilidad tiene un papel a jugar tremendo, no solo para descarbonizarse, sino para aplicar esa flexibilidad, esa integración. En Cataluña hay aproximadamente unos 3 millones de coches. Si a cada unidad le añado unos 80 kilovatios hora, que es lo que tiene aproximadamente el almacenaje, hacen números. Esto supera a 3 o 4 centrales nucleares de disponibilidad. ¿Y a qué coste? El de la regulación y el de la tecnología, digitalización sobre todo. Por tanto, digitalizar redes, modificar regulaciones, pero todo esto ya lo tenemos encima, solo necesitamos lanzarnos y tener las cosas claras. Por eso he dicho antes que dejemos de dar tumbos, que el tema es electrificar. Y un dato que a veces se nos pasa de largo. Cuando España ha dicho en el PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que quiere llegar a un 45% de renovables, por cierto, un objetivo europeo, en paralelo dice, y eso quiere decir un 83% de renovables en la electricidad. Eso es inviable sin almacenamiento ni sin gestión. Por tanto,
empecemos ya a correr con esa electrificación del transporte, porque si no, ese potencial que tiene España, porque lo tiene, porque tiene sol, porque tiene viento y porque tiene superficie, porque todo esto hay que captarlo en superficie. Si no ponemos la otra pata, la de la gestionabilidad, la de su integración, pues no seremos una potencia, seremos una especie de curtailment, es una palabra que pronto va a sonar en todas partes, de que cada 2 por 3 veremos aerogeneradores parados haciendo viento, de que con la fotovoltaica no lo vemos porque no sabes si funciona o no, pero también está pasando, ¿no? Por tanto, o integramos o no seremos una potencia. Tendremos aquí un lío de nuevos costes y nuevos cargos para pagar en el sistema que mejor no, gracias, mejor electrifiquemos transporte. Sobre la integración en el transporte de energías como la eólica o la solar, señor Bracis. No, realmente, a ver, el sistema eléctrico, cuando la penetración de renovables sea muy elevada, va a tener que cambiar su funcionamiento por completo a lo que conocemos hoy en día. Realmente van a tener, lo comentaron también antes, ¿no? Va a haber cientos de miles de puntos de generación distribuidas por todo el territorio, vamos a tener los vehículos eléctricos conectados y ahí en medio, en esa integración, lo que está es la red eléctrica. Y aquí tenemos un reto enorme. O sea, realmente el elemento que va a permitir que todas las unidades de producción y los centros de consumo puedan tener esta flexibilidad y puedan en momentos determinados pues almacenar o al revés, verter la electricidad y poder gestionar eso para garantizar que el suministro llega y lo tenemos en todas las horas del día, pues es la red eléctrica. Y aquí hay un reto enorme de digitalización de la red y de automatización de la red, porque necesitamos conocer exactamente los parámetros de la red en todo momento, en todos los rincones del territorio. Nosotros llevamos tiempo invirtiendo para incrementar esa digitalización y esa automatización. Y a la vez hemos de hacer crecer la red pues, porque tenemos que integrar pues, muchos usos nuevos, ¿no? Tenemos que integrar pues, muchas instalaciones eólicas, fotovoltaicas, puntos de recarga y aquí tenemos un problema de regulación. El marco actual que regula la inversión en la red pues, es un marco pensado para otro escenario en el cual marca unos límites a la inversión, en el caso de distribución del 0,13% del PIB. Esto limita mucho el crecimiento de la red y esto desde la Agencia Internacional de Energía, la Comisión Europea o incluso en el propio PNIEC, se reconoce que la inversión en las redes se ha de duplicar o triplicar en los próximos años porque necesitamos hacer crecer y necesitamos además garantizar pues, que la red está en condiciones de poder gestionar todos estos nuevos usos. Y ahora mismo el sistema limita las inversiones y por otro lado tampoco tenemos claras los criterios y el marco retributivo de estas inversiones. Estamos a la fecha de hoy todavía inversiones que se hicieron hace años, que se han ejecutado y que se han puesto en servicio, pues todavía estamos discutiendo con la CNMC si nos las va a retribuir o no. Con este marco es difícil hacer crecer la red. Pero vamos, en cualquier caso, la siguiente partida de nuestro plan de inversión más importante después de las renovables es la inversión en la red. ¿Y en el sector aéreo, señora Orts? ¿Puede el sector aéreo aprovechar esta generación local vía eólica o vía solar? Bueno, en este sentido sí, porque al final sí que para la producción de cualquier tipo de combustible necesitas la energía y en este sentido sí que se podía totalmente utilizar, de hecho es indispensable. También, cuando hablamos de la descarbonización, pensamos siempre en no emitir CO2, pero hay una parte que es capturar CO2, compensar CO2. Es un debate o un tipo de terminología que está siempre, ¿no?, en el debate público. ¿Qué opinan sobre esta cuestión? Ya veo a la señora Ferran con ganas. Es que forma parte de ese alargar el chicle que antes comentaba, esto del almacenamiento de CO2. Esto tampoco es nuevo. Esto, digamos, cada vez que alguna alternativa energética ha levantado la cabeza ha salido otra vez el almacenaje, ¿no? A ver, para almacenar CO2 primero hay que captarlo. Entonces, captar CO2 de una central térmica puede ser relativamente sencillo, relativamente. ¿Por qué? Porque al final es un foco unitario y haces una captación puntual y luego hay que meterlo en algún sitio. Pero si hoy aquí hablamos de transporte, estamos hablando de emisiones difusas. ¿Cómo vamos a captar emisiones difusas? Fijaros que cuando hablamos de gases de efecto invernadero, de CO2, hablamos de partes por millón. ¿Qué es esa unidad? Pues que en 1 millón de aire hay 200 o 300
ahora estamos cerca de 400 partes por millón. ¿Tú sabes qué es captar eso? ¿Qué cantidad de energía tienes que poner para captar esa pequeña cantidad y luego inyectarla? Yo la verdad es que soy muy escéptica al lado de la captura y almacenaje de CO2 y de hecho hay muy pocos avances en los años que hace que estamos en todo este tema. ¿Comparten la opinión, señora Ors, señor Bracis? Bueno, nosotros sí que con el hecho de que para el combustible sostenible de última generación sí que se hace a partir de captura de CO2 directa mezclado con hidrógeno verde, sí que dentro del Hub de Innovación lo que estamos haciendo ahora es participando en empresas que realmente están viendo fórmulas de capturar y almacenar, porque, como bien decía, aún hay mucha parte que no tenemos claro el camino. Entonces, realmente se está viendo mucho, pero sí que es un camino que nosotros queremos seguir en esta vía. Entonces, sí que en este sentido estamos también con el Green Nova y diferentes proyectos para poder explorar. Nosotros en Endesa realmente es un área de negocio totalmente diferente a nuestra actividad, la de la captación y acumulación de CO2 no es algo en lo cual nosotros estemos trabajando ni que tenga relación con nuestra actividad. A modo de anécdota, simplemente en estrategias de compensación, pues sí que hemos empezado a hacer, pues por ejemplo, hay una iniciativa del Bosque Endesa, pues hemos plantado en los últimos años 60.000 árboles, pero básicamente yo diría que la visión no es tanto por compensar CO2, que también, pero para, pues, en territorios pues, que han sufrido un incendio o que están degradados, pues intentar reforestar y por un tema de biodiversidad, pues ayudar al Un tema algo conectado es el tema del hidrógeno verde, ¿no? En este caso. El tema del hidrógeno verde, que sí que estamos viendo como muchas, por ejemplo, compañías de transporte público apuestan por vehículos de hidrógeno. No sé si en este sentido sí que es una apuesta de Endesa. No, el hidrógeno en la estrategia de Endesa tampoco está presente. Y comparto además la visión que ha comentado la directora general, ¿no? Nosotros creemos que la alternativa más eficiente y más eficaz para electrificar el transporte es el uso directo de la electricidad en los vehículos. El hidrógeno puede tener sentido cuando tengamos una producción enorme de renovables y tengamos momentos y haya puntas en los que el consumo que tenemos en la sociedad pues sea mucho menor a la producción que está habiendo de renovables y tengamos esos excedentes y esos vertidos. ¿Tendría que ver? Podría ser un sistema para aprovechar toda esa generación renovable que en un momento determinado no se está consumiendo, poderla dedicar para producir hidrógeno. Ahora mismo los costes no lo hacen viable y el uso posible del hidrógeno pues, podría en esas circunstancias pues, determinadas aplicaciones de la industria que requieren alta temperatura, pues que con soluciones eléctricas no se pueden proporcionar, se podrían, digamos, descarbonizar a través del hidrógeno. O determinados el transporte pesado, el transporte, algunas formas de transporte que también pudieran utilizar el hidrógeno. Pero ahora mismo la realidad es que es una tecnología que no es competitiva y que tampoco tenemos las circunstancias de entorno como para tener un mercado de hidrógeno y además cuando buscas clientes que quieran consumir hidrógeno, pues ahora mismo tampoco hay gran demanda de hidrógeno. ¿Está de acuerdo, directora general? Sí, yo solo añadiría siempre la palabra hidrógeno renovable. Verde. Porque el hidrógeno renovable, por si acaso el verde resulta que es otra cosa al final. Renovable. Claro, el hidrógeno renovable, ¿de dónde sale mayoritariamente? De la electricidad renovable y del agua. Por tanto, esa gran cantidad de electricidad renovable que tiene que estar previamente. Por tanto, si algo ya lo puedo hacer con electricidad renovable directamente, ¿por qué hacerlo con hidrógeno? Porque aquí vuelvo a lo que comentaba antes de los motores térmicos y las leyes de la termodinámica. Cada vez que hago una transformación voy perdiendo energía por el camino. Y pierdo muchísima, hasta llegar al hidrógeno comprimido, transportado, pierdo muchísima. Por tanto, al final hay que recordar que de los principios básicos de la transición energética, el primero no son las renovables, el primero es la eficiencia energética. Ese es el primero. Cuidado, que si vamos a empezar a hacer transformaciones, eso es todo menos eficiente. Por tanto, ¿el hidrógeno renovable tiene sentido? Sí. ¿Dónde? Donde sea la solución más eficiente. Y eso va a ser en pocos sitios. Va a ser en donde no haya alguna otra alternativa. Y eso es en procesos industriales
y en procesos que utilizan ya el hidrógeno como materia primera. No como energía, sino como materia primera. Allí tiene muchísimo sentido, pero pasa es que hemos de bajar precios. Y los precios, efectivamente, vienen del electrolizador y vienen de que seamos capaces de hacer muchas más renovables. Quiero hacer una pregunta específica a la señora Orts, porque la aviación, que hace una contribución a la sociedad como sector dinamizador de la economía, establece lazos, establece conexiones. ¿Es posible una descarbonización que continúe facilitando esa contribución que hace la aviación a la sociedad? Se ha hablado mucho en otras mesas, incluso el ministro ha hablado de dirigir viajes de avión hacia el tren, es decir, cambiar una por la otra. ¿Es posible la descarbonización que mantenga la contribución social de la aviación a la sociedad? Realmente las medidas de hacer el cambio del avión al tren, esto empezó todo con el debate con Francia. Esto en realidad no ha sido una medida real. Francia lo prohibió los vuelos de corto radio con alternativa de menos de 2,5 horas y esto aplicó a 3 rutas que ya no se estaban operando desde 2018. Entonces, a nivel de descarbonización no ha tenido ningún impacto. La aviación, las compañías aéreas son las primeras que ponen conectividad donde hay demanda. Tenemos que tener en cuenta que para hacer un cambio real de mantener lo que aporta la aviación a nivel de contribución económica, de atracción de talento, de inversiones, sustituyéndolo por otros transportes, necesitas muchos más recursos. Al final, a día de hoy, con lo que se está contemplando de sustitución, esto afectaría a 5 rutas. De hecho, desde el aeropuerto de Barcelona afectaría a una sola y en realidad no afectaría porque conectan con un hub. Siempre que se habla de estas medidas, no contemplan cuando conectas con un hub, porque como decían bien en la mesa anterior, la existencia de un hub depende de que haya el corto radio que nutra el largo radio. Entonces, si tú eliminas los vuelos de corto radio en un hub, el hub desaparece de un modo u otro. Entonces, en realidad, creemos que la aviación sí que tiene que seguir. Creemos que más que vetar y prohibir, lo que hay que hacer es invertir en descarbonizarla, porque en un país donde tenemos islas, en la situación geográfica de la península con Europa, nosotros no estamos en un centro que puedes moverte fácilmente y la reducción de la aviación doméstica representa el 1% de las emisiones y con estas medidas no se reduciría prácticamente nada. Entonces, lo que creemos es que lo que hay que hacer es apostar por descarbonizar, apostar por los nuevos combustibles, más que aplicar prohibiciones que realmente ya se ha probado que no tienen una real aportación en la descarbonización, como el caso que ha sido en Francia. Estamos prácticamente acabando, estamos sin tiempo, pero no me gustaría marcharme sin tocar un tema que yo creo que es muy interesante, que es que el 95% de las mercancías se transportan por carretera en España. ¿Cómo podemos lograr la neutralidad para mercancías, partiendo del actual escenario? Señora Farrán, si quiere comenzar. Hombre, evidentemente, primero traspasando a ferrocarril, esa es la primera, pero de eso ya habéis hablado. Y lo que no se pueda... hemos de cambiar ese combustible por electricidad, ya lo hemos comentado. También para la gran mercancía. También. ¿Por qué? Porque al final la gran mercancía, las innovaciones en el sector de los camiones, ¿de dónde viene? Del sector del vehículo pequeño. Por tanto, esa innovación ya está. Por tanto, hay que traspasar la innovación. ¿Y qué necesita además el camión? Necesita además una infraestructura mucho más potente de recarga. Pero es que es allí donde estamos. Antes ya lo he dicho. Aquí ya no nos peleamos con la distribuidora para poner un puntito de recarga de 50 kilovatios. No, estamos aquí. Estamos ya peleándonos para meter megavatios. Y que eso es lo que necesitan los camiones. Y nada de donde haya potencia. No. En la red viaria. Hay que hacer llegar hasta aquí la red, ¿no? Y es aquí donde estamos. ¿Vamos a tardar mucho? Pues vamos a tardar lo que nos permitan los planes de inversión de la red eléctrica. Eso es lo que vamos a tardar en conseguirlo, no más. Señor Gracis, no sé si está de acuerdo con esta visión sobre el tema de mercancías. Sí, totalmente de acuerdo. Recalcar que son infraestructuras de recarga totalmente diferentes, ¿no? En el caso de los autobuses, supongo que gente de aquí de Barcelona, pues la línea H4, la H16, la V15, están electrificadas y al inicio y al final de la línea son pantógrafos. Bueno, en Barcelona ya hay 119 de estos pantógrafos instalados. Estamos instalando también en otras ciudades, en Zaragoza, en Málaga, en Sevilla. Bueno, yo creo que poco a poco esto nos va sirviendo, ¿no?, para coger experiencia y ver un poco cuáles son los retos que vamos a tener que afrontar para electrificar un tipo de movilidad que es totalmente diferente, con unas necesidades totalmente diferentes a la movilidad privada y particular, ¿no? Señora Dor, si quiere acabar. No. Pues muchísimas gracias a los tres por sus aportaciones, por acompañarnos en esta mesa. Creo que ha sido un debate
muy valioso y muy interesante. Gracias a los tres. Gracias. Muy bien.